Vengo a hablar del templo del pueblo. ¿Vale? Opa. El templo del pueblo. A cualquiera que le guste un poquito el tema de las sectas, ha escuchado mínimamente hablar del templo del pueblo. Yo no. ¿Vale? Tú Yo no lo he sabes escuchado cuál es, nunca, pero tío. no le pones en contexto. Vale. Ajá. ¿Vale? Voy a hablar de Jim Jones. ¿Vale? Jim Jones es una persona, ¿vale? Que nace el 13 de mayo de 1931 en Indianápolis, en Estados Unidos. ¿Vale? Allí vienen todos. Sí. Esta persona, años más tarde, se le conocería como el reverendo Jim Jones. Qué guapo, rollo Vaya Springfield, nombre. El Me suena. reverendo Jim Jones. Me suena mucho. ¿Vale? El reverendo Lovejoy. El reverendo. Bueno, situación familiar muy complicada. Su padre fue ex militar en la Primera Guerra Mundial y murió. Bueno, no es que muriese, sino que toda su vida se le vio afectar por el tema del uso de gases químicos en la Primera Guerra Mundial. Entonces, claro, el pobrecito mío, malito. Y la madre de Jim Jones, que se llamaba Lainita Putman, ¿vale? Vaya, hombre guapo. Laineta Putman. Laineta. Esa mujer es probablemente el problema principal de por qué Jim Jones hizo lo que os voy a contar próximamente que hizo. ¿Por qué? Porque esta mujer tenemos que tener en cuenta de que ella no quería a su hijo. Y decía públicamente y le hacía saber a su hijo que no quería a su hijo. Tú dale caña. De que no quería a su hijo. De hecho, el único momento en el que se acordaba de su hijo, de que tenía un hijo, era cuando hacía algún tipo de acto vandálico. Robaba, tenía la mano larga, le gustaba hacer... ¿Ella o él? Él. Vale. Él tenía la manita muy larga, El le gustaba niño. robar. Y eso estamos hablando de que era lo más normal del mundo ver a Jim Jones por la calle, tranquilamente, con 5, 6, 7 años, desnudo. Ajá. Qué guapo, ¿no? ¿Por qué? Porque la madre no quería hacerse cargo de su niño. Nunca quiso tener un niño. Ante odio, niño. Literal. Y de hecho, es lo que he dicho antes. A ella, la Ineta, se lo decía a su hijo. No te quiero. Eres un hijo bastardo. Niño, Eres- vete de mi casa. Entonces, Es es complicado duro, así. Es muy Saber una duro. persona decente. El problema aquí viene Ahí habla el cuando el contexto. pueblo, él nace en un pueblo muy pequeño, creo que se llamaba Truth or Consequences, creo que se llama el pueblo. Guapísimo. Muy guapo el nombre, 30.000 habitantes. En Estados Unidos, Joder. un pueblo de 30.000 habitantes, Sí, un sí, pueblo es pequeño. pequeño, es pequeño. ¿Qué pasa? Que pronto el tema de... Hombre, los ciudadanos de ese pueblo se enteran del caso. El niño no es un niño malo, no tiene mal corazón, pero sí que es verdad que empieza como los ciudadanos del pueblo se enteran de la situación y empiezan a meterlo en sus casas para que coma, para que duerma. Y poco tiempo más tarde conoce a la que sería la mujer del pastor de la iglesia. Como que la mujer de pastor. La mujer del pastor. La mujer de el Cura. cura del pueblo. Vale. ¿Vale? En esos momentos no se veía tan La, mal. la ve- Según la Biblia... Bueno, sí. Claro, en su momento se veía bien. ¿Qué año Pues es? no bien, pero Esto normal. estamos hablando que sería sobre el 44, 40 y por ahí. Después de Cristo. Más o menos. Aproximadamente. No, 1944. 1900 antes del 45. Y yo, año arriba, Vale. año abajo. ¿Vale? Bueno, pues Pegadito a Segunda Guerra. es que ahí hay un punto. Vale, pues este niño, este pequeño Jim Jones, Jim Warren Jones, es que está muy guapo el nombre, Ya. empieza a estudiar el Evangelio y empieza a leer la Biblia. Con 9 años ya era capaz de recitar pasajes enteros de la Biblia. Y él se dedicaba a todo el tema de, ¿cómo se diría? Coño, se me ha ido la palabra, de expandir, ¿no? ¿Cómo se dice, coño? Predicar. De predicar la palabra. Pues no lo hemos dicho Qué hoy. palabra más Coño, es que sí, complicada. pero por eso. De predicar la palabra, pero claro, tú eras un vecino de Truth or Consequences y tú podías ver a Jim Jones Que el nombre pequeñito. tiene El nombre cojones. tiene cojones. Tú podías ver un Jim Jones pequeñito en medio de la plaza, rodeado de perros y gatos, y él estaba recitando cualquier pasaje de la Biblia. Bueno, pues él sigue haciéndose mayor. De repente estalla la Segunda Guerra Mundial y cuando se viene a dar cuenta descubre la imagen de Hitler. Epa. Y What? para él Hitler es una persona que le encanta. Empieza a verse sus discursos, a leer. ¿Lo idolatra? No te haces a la idea. O sea, y yo, después de haber leído esto, creo que idolatra más a la figura de Hitler que al nazismo. Vale, sí. ¿Por qué? Porque Ajá. él lo que adoraba desde que era pequeño era la capacidad que tenían los líderes de hacer
sucumbir a una persona, en el sentido de meterle ideas en la cabeza, que sea un Oratoria. muñequito de trapo. Claro, lo que más le Oratoria gustaba pura. era Sometimiento. la capacidad de liderazgo que tenía Hitler. Exactamente. Sí, vale. Porque realmente él descubre a Hitler, empieza a leer sobre él, empieza a leer, tú sabes, de todo lo que viene siendo los nazis. Ahora aquí estaba en Y activo. siendo estadounidense, que realmente era el bando totalmente contrario. Sí. Y básicamente, pues cuando cumple los 18 años, él estaba terminando la carrera de medicina, muy buenas notas, iba a ser un pedazo de médico. Y empieza a leer a Marx, a Karl Marx, y se obsesiona aún más con Karl Marx y el comunismo. Digamos su que hay un corriente- patrón, ¿no? Su corriente filosófica, para que os hagáis la idea, es el comunismo llevado al extremo, a su forma de entenderlo, mezclado con el cristianismo llevado al extremo, pero a su forma de entenderlo. Él crea una corriente filosófica Sí. totalmente, ¿vale? Hay dos extremos, también te digo. Claro, sí. ¿Cuál Lo es que el- ha cogido lo que más le ha gustado de cada una y Sí. se ha creado él solo una corriente El, para el él. problema... El Ha metido en la problema- batidora lo mejor de cada mundo, ¿no? Exactamente. Él lo que pasa es que decide que la imagen de un líder es lo que más le va a marcar siempre porque es su sueño. Entonces, esa persona que mande, esa persona que dicte. Vale, él soñaba con ser un líder. Sí, desde pequeño. ¿Y cuál es el problema aquí? Que él, desde que era pequeño, entre comillas, él no soportaba que a una persona negra se metiesen con él porque fuese negro. O que un niño estuviese en situación de pobreza. Él no lo soportaba. No aguantaba, Pero que además- defendía eso. lo defendía. Y él, a raíz de O sea, eso, defendía el que no pasara. él defendía que no quería racismo. Claro, Era claro. una persona cero racista, una persona que quería incluir a todos. De hecho, años después... No, espera, un momentito. Deja la carrera. Mm. A poco tiempo iba a ser para matricularse, deja la carrera. Y él dice que él no puede vivir toda su vida siendo un médico, que él lo que quiere es cambiar la humanidad, por así decirlo, y crear esta corriente filosófica a la que con de primera le puso el templo del pueblo. ¿Por qué? Porque él, su idea era que todo el mundo estuviese admitido dentro. Desde personas asiáticas, desde personas negras, de personas americanas, normales en el sentido de cualquier tipo de... A ver, no me refiero a eso. Me refiero desde tipos con mucho dinero a tipos pobres, que no me estoy refiriendo a normales de blancos. No tiene nada que ver con lo aquí, ¿no? Ahí está. Entonces, él empieza a desarrollar este pensamiento, empieza a predicar sus ideas en la calle. Y mucha gente va a escucharle, a ver qué propone, ¿no? Porque al fin y al cabo, imagínate, ¿no? Ir andando por el pueblo y decir, yo no te estoy haciendo, ¿no? En plan, voy a escucharlo, ¿no? Y claro, lo que pasaba en esta historia, lo que hemos dicho antes, era una persona muy, muy, muy carismática. Era una persona que tenía todos los principios de orador que vosotros decís. Una calma excesiva. Cuando tenía que demostrar esos sentimientos, lo La demostraba. oratoria gana. Siempre, Aparte, él tenía una forma de hablar a la hora de convencerte que era vital y era... Yo me he parado a raíz de estudiar esto a escuchar ciertas cintas porque luego vamos a eso, pero todos los discursos que daba los grababa. Y da miedo. Porque claro, es que estás escuchando a una al pintor austriaco 2. Porque un es en profesional. la calma. El pintor austriaco sí que es verdad que era más de... Pero él te También está tenía soltando la sus base. ideas, te está soltando sus ideas y es un misil, va directo hacia ti. Sí, sí. Y no lo puedes esquivar. ¿Por qué? Porque también son personas, como he dicho, que son débiles. Vulnerables. Son vulnerables. Claro, van a los débiles. No, Vale. yo, de hecho, te podría decir que yo me he visto discursos del chavalito. del señor con bigote. Yo me he visto discursos Que no está Chaplin. que si tú lo ves en un momento malo de tu vida, por cómo habla ese tío, cómo se expresa y la seguridad que te hace sentir, es que entiendo perfectamente que También, haya personas que hayan sucumbido a lo que es sus pensamientos, porque complicado. es que es increíble cómo habla. Sí. Y yo creo que hay personas que tienen esa capacidad y Que eso después- es innato. después lo Eso te utiliza- viene Después lo de utiliza para natural. algo malo. también lo que Hay que ha decirlo, dicho... que no. Lo utiliza para algo malo, que pero, no es que- pero esa habilidad no se la puedes quitar. Claro, que no es que Al César lo que es del César. No es que tú estés diciendo que tengas razón, ni muchísimo menos. No, Tú no estás tienes diciendo
Estoy diciendo que no tiene razón y te hace pensar que sí, que eso es muy fuerte. Sí, sí, eso es una Que barbaridad. También lo que has dicho tú, que se aprovecha de la gente vulnerable. Tampoco es que solo vayan buscando a esa gente, sino que al final los que se paran a escuchar ese discurso son la Son gente eso, vulnerable. O sea, no es que vayan diciendo, no, tú y tú me vas a escuchar, no. No. Dice Pero para tú todo el hablas al mundo, público y te pero escuchan al los final tres los que se van vulnerables. acercando son la gente más vulnerable. Sí, sí. En el ¿Qué? caso de este hombre, del pintor austriaco, era tal nivel que ya... Es que él tenía un... Lo- Todos. Claro, lo que Coña, pasa todos, con ¿no? el pintor austriaco al fin y al cabo, que Yo él no sé quién tenía es. un sentimiento de asco por el haber perdido la Primera Guerra Mundial, que era cartero en la Primera Guerra Mundial, que no fue ni al campo de batalla en el sentido de no se pegó con nadie, Creo que sí. pero no, él fue cartero. Creo que él estuvo en Tuvo, combate. pero que no estuvo en combate. Él era cartero. Yo tenía entendido que sí. Que va. Es De una hecho, anécdota- muchas de las cosas por las que a día de hoy se conoce a Hitler es porque siempre programó esa guerra y nunca fue a Estuvo. esa guerra. Bueno, estuvo siempre en un Estuvo, búnker, ¿no? pero no de manera literal. Yo tenía entendido que incluso lo apuntaron y le perdonaron la vida. Él no estuvo Eso- encerrado en Si un lo leí en búnker. el main camp. O sea, yo Eso creo que- realmente, no. lo de la típica esta de lo encañonaron en la Primera Guerra Mundial a otro soldado del otro bando, realmente es un mito. Ajá. Yo Una creo que era cosa. verdad. Bueno, él no estuvo encerrado en un búnker durante. Antes de morir. Él se encerró antes de que para que no lo mataran. Mató a la Claro. mujer. Sí, pero eso ya es otro, Sí, eso ya vamos, es otro vamos, podcast. claro, claro. Eso ya es otro podcast. Bueno, que no, sigo, que no sigo. es lo Perfecto. suyo hablar. Porque en algún momento hablaremos de la Primera Sí, Guerra también, Mundial, también. de la Segunda Guerra La Mundial. primera, ¿eh? Bueno, La primera señores. también, esta también es Sí, interesante. también está chula. Y la No, todo esto es revolución algo informativo, en plan. Sí, sí. No te lo pueden tirar. Si tú hablas de esto de forma informativa. Bueno, Sí, no, pues, continúo. Che. ¿Te has imaginado tú, no? Año 1954, señoras y señores, este hombre oficializa la creación del Templo del Pueblo. Sí. ¿A qué nos referimos con esto? Que en torno a unas 100 personas se inscriben, ¿vale? Se crea el apuntan. Instagram. Se crea el Instagram, ¿Cuántas se pone el personas? ¿Cuántas TikTok. personas? ¡Chicos! No, pero empiezan a ver gente ya real que empiezan a seguirlo de manera más seguida. ¿Cuántas personas, Juan? Perdón. 100 personas. ¿Vale? Su sede la hace en Indianápolis, capital de Indiana. ¿Vale? Sí. ¿Qué pasa? Que empiezan a apuntarse gente con el paso del tiempo. 200, 150, 300, 400, hasta que llegan a 500 personas. Este hombre siempre tuvo un problema y era que era un poco paranoico, porque él decía que los capitalistas siempre perseguían a su corriente filosófica, a su pueblo. Porque tanto los capitalistas como el estallido de una próxima tercera guerra mundial. ¿Qué ocurre con esto? Que él como que empieza a meterle ya en la cabeza a estas personas de este tema, ¿no? De los capitalistas vienen a por nosotros, los capitalistas van a hacer lo que nos maten, los capitalistas. Sigue con las paranoias y años más tarde se va a Guyana. Guyana es un país que está justo abajo, no sé si por arriba o por abajo, de Venezuela. Guyana es Ajá. paraíso fiscal. ¿País? País. ¿País? Es país. Creo De que- hecho, Creo que es no sé paraíso si es fiscal. paraíso Creo que es fiscal. paraíso fiscal. Guyana. No lo sé. Ahí, uy, perdón. Ah, pues no me he No lo he enterado de escuchado eso. nunca para hacer Yo no- país. yo no- Pues Guyana. yo no lo Para escucho coger la nunca, idea, él llega allí y el gobierno le vende 14 kilómetros cuadrados de tierra, Dios. en la que él hará su paraíso utópico de la creación de su pueblo. Un pueblo grande. Un pueblo en el que, con Está el grande, paso... No, ¿eh? no, para. Con el tiempo, allí llegaron 1000 personas. 1000 personas llegaron allí. Y 1000 personas vivieron allí. Pero Sí. aquí está el problema. O 14 kilómetros cuadrados. Pero Para si 1000 una- personas no están. Pero Un- es que un había inciso. Es que había que cultivar. Hostia. Un inciso. ¿Eso sigue allí? No te adelantes a los Vale, acontecimientos que te lo responderé. Perdón. Necesito for you. Bueno, que... No pasa nada. Que, bueno, resulta que este hombre empieza a dictar normas. A todo esto no he dicho que a Jim Jones, lo que he dicho de que odiaba cuando una persona sufría racismo, a los drogadictos les ayudaba a salir de las drogas. Él veía a un drogadicto en la Hasta calle. que tú lo ves y dices, era una pedazo de persona. Era un héroe. Es que De él, puta Quitando madre. lo que creía. el problema, bueno, no me mojo, espera. Él tenía el hecho de la bondad, en el sentido de que él veía una persona en situación de pobreza, o en situación de drogadicción, y él no podía permitir que esa persona estuviese ahí. De hecho, él tenía el sueño con su mujer de hacer una familia arcoíris. ¿Qué ¿Eh? entendemos por una familia arcoíris? Quería tener un integrante de cada lugar Un del mundo. asiático, Un un africano, negro. un europeo, Coño, un africano, un africano. Claro. un
asiático, un europeo, Pero un americano. puede ser del Bronx y no es africano. No, pero él quería que fuese de Camerún. Ah, vale. De monje. Exactamente No de Camerún, Por ejemplo. por ejemplo. Cosa que terminó siendo. Ah, Terminó Joder, siendo que tenía- porque él- mucha gente. muchas de las personas que se iban a su congregación, Era muchas por eso. personas, ¿Cuántos hijos tenía, cojones? pues no sé, creo que estaba como teniendo como 14 o 15 niños, una cosa así. Joder, como madre mía, cada uno de un lado. 50. Qué complicado. Estamos en los años No, en los que pero estamos. para- Después- bueno, esto sí. estamos hablando de que era por el 70 y pico, Pero cuando para él que era el fluir. pueblo. Porque Biológico. el pueblo empieza a crearse en torno al 1970 y se termina en 1974, cuando ya en el 75 empiezan a llegar esas 1000 personas. O sea, qué rápido, ¿no? Joder, un reproductor colega, ¿eh? Tú piensas que... A ver, no me digas cosas. Tú piensas que este hombre empieza a desarrollar una especie de paranoia con esto que os he comentado antes del capitalismo, pero más llevado al extremo con la Tercera Guerra Mundial. El mundo se va a acabar y nosotros somos los únicos que vamos a poder sobrevivir a esto. Este hombre crea las Noches Blancas, Las un noches. juego, ¿vale? Este hombre Pinta mal. decide, pinta muy mal y acabó terminando mal. Lo has dicho antes, ¿no? En mi parte has dicho algo de las noches blancas, creo. Puede ser, probablemente. Luego lo has comentado y te iba a preguntar qué era. Manolo, Digo, no le veo. Las Noches Las Blancas, noches. Las Noches Blancas básicamente era un juego que él creaba en el que congregaba a todo el mundo en el pabellón, ¿vale? Tenían una especie de... Era un pabellón. Donde era la zona de reunión de todo el mundo, ¿vale? Allí se congregaban, al fin y al cabo, hablaban, charlaban. Y él siempre daba sus discursos ahí. Una persona que en esos momentos estaba leyendo acerca de Corea del Norte. Kim Il-sung, ¿vale? Primer dictador de Corea del Norte. El padre. El padre, literalmente, el que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial pusieron los Sí. soviéticos, Es ¿vale? el padre de Kim Ese- es el abuelo de Kim Jong-un. Ese es el abuelo de Kim Jong-un. Sí. Para que os hagáis la idea, ¿vale? Jim Jones ve que Kim Il-sung, por ejemplo, pone sus discursos en altavoces y durante todo el día se van reproduciendo. Entonces, él que dice, voy a grabar todas las reuniones que tengamos y las voy a reproducir todos los días, las 24 horas del día. Brainwash. En el terreno ese que tenían. Lavado de cerebro. ¿Por qué? Porque tú imagínate estar 24 horas al día escuchando Todo lo mismo. lo mismo. Claro. Te vuelves loco, es normal. Bueno, vuelvo al tema. Noches Blancas. Él llegaba un día en el que congregaba a todo el mundo y decía, señores, tenemos un problema, vienen a por nosotros. Y tenemos cuatro posibilidades para solucionarlo. Número 1, escapamos a la Unión Soviética. Número 2, salimos a la jungla y que cada uno se busque la vida como sea. Número 3, nos quedamos aquí y nos armamos contra el peligro que venga. Y número 4, nos matamos todos. Opa. Ahí habían 1000 personas. A mí me parece que yo ya sé lo que va a pasar. Ahí habían 1000 personas, ¿vale? ¿Había un peligro real? ¿A qué te refieres? No, estaba loco, paranoia. Vale. Era miedo de Era tercera paranoia, guerra. sí que es verdad que Simplemente cuando- paranoia suya. Sí que es verdad que en este caso hay una pareja que se dan cuenta de que unos familiares dejan de responder a los mensajes, sabían algo de que estaban en algo del templo del pueblo, les habían hablado algo de Guyana, pero poco más sabían. Entonces, claro, esas dos personas crean un grupo de familiares. ¿Cómo me estoy acordando de esto? Es una locura. Crean un grupo de familiares básicamente afectados. Entonces, con estas personas van al gobierno y un congresista, un ministro, Leo Ryan, se presenta allí con aviso de, Pero él oye, solo. va con su séquito, con su Vale. grupo. Y con estas personas, las que te he comentado de los familiares afectados. Sí. Pero todo esto va avisando a Jim Jones, porque si no, no lo iban a dejar entrar. Llegan allí, lo reciben, parecía aquello el paraíso, le paran los niños. Es que yo aquí estoy perfecto, esto es una bendición, una utopía, tenemos comida, tenemos agua. De repente se ponen a hablar con Jim Jones. Un miembro del séquito de Leo Ryan se va porque quiere ir al baño. Y cuando se viene a dar cuenta lo para un seguridad de Jim Jones. ¿Dónde va? No, que quiero ir al baño. Aquí no se te ha perdido nada. Corre, vete. Lo medio retienen, no sé qué, lo sueltan en el mismo sitio. Y ya ahí se lo cuentan a Leo Ryan. Y ya Leo Ryan se extraña. Bueno. A todo esto tenemos que tener en cuenta de que el campo, o sea, el trozo de tierra que Guyana le vende a Jim Jones es un trozo de tierra que el mismo gobierno sabía que era una mierda para el tema de la agricultura.
Entonces, tenemos que tener en cuenta de que había niños con 5 o 6 años trabajando de 6 de la mañana a 6 de la tarde para sacar un tomate. Dios. O agua. ¿Por qué? Porque y aparte con una humedad increíble, porque aquello era una jungla. Pero esta Guau, parte contigo de Django. Guyana que tienen ellos se considera un país aparte. No, Guyana es Guyana. Es un país, Es como si fuera un país pequeño. una ciudad dentro de un país. Sí, pero ellos, tú piensas que lo que compran es tierra. Claro, y claro. edifican encima de esa tierra. Claro, Claro. que no hacen un país nuevo a partir de esa tierra. No, que va. Claro, lo Vale. que hicieron es un pueblo grande. Bueno, un Un pueblo dentro de ese mil, país. de 1000 personas. Exactamente. Claro, y que tampoco tienen agua. Nada. Le dan una mierda de Búscatelo. terreno para Sí, sí. cultivar. Búscatelo tú todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Jim Jong al fin y al cabo era el único. Jim Jong nunca vivió como una persona a la que. De estos líderes, rollo de que viven en una mansión. No, él vivía allí. Lo único que él tenía acceso a nevera y carne. La alimentación de los pueblerinos era arroz y verdura. Carne cuando podían importar muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando, pero realmente era arroz y verdura lo que comían. O sea, que él creía completamente en lo suyo. Sí. ¿Qué pasa? Que lo que os estaba contando. Ya Leo Ryan, cuando se viene a dar cuenta de esto, dice, raro. Se queda a dormir esa noche allí. Ellos llegan en un avión, ¿vale? Y esa noche se quedan a dormir allí, él y su séquito. Madrugada, le tocan a la puerta. Abre una pareja, le da un papel. Esto es real, ¿eh? Le da un papel a Leo Ryan. Y en el papel pone, por favor, ayudarnos, sacarnos de aquí. Claro. Por favor, ayudarnos, sacarnos de aquí. Es peliculero total. Sí, sí. Él dice, vale, cuando llegue la mañana, voy a hacer un comunicado de todo el que se quiera venir conmigo es libre. 14 personas se apuntaron, junto al séquito de gente. 14 son pocas para las que habían. 1000 Hombre, personas. habían 1000 personas, apuntaron 14 Vale, más. cogen un transporte, no recuerdo cuál era, para que los lleve al pequeño aeropuerto que había en Guyana, en esa parte, y que ya cojan el avión y se vayan de vuelta a América. Pues, qué casualidad que uno de los 14 miembros era mano derecha de Jim Jones. Cuando están llegando, saca una pistola, intenta matar a Leo Ryan, intenta matar a todos los acompañantes, lo medio retienen, hieren a 3 personas, y cuando se vienen a dar cuenta, viene un tractor de lejos, un tractor a la velocidad que puede ir un tractor, imagínate, un tractor de lejos, del que se van 5 personas con escopeta y empiezan a tirotearlo. A los 14. Todos, ¿no? Eran más Muere de Leo 14. Ryan, ahí muere el congresista, muere Leo Ryan. Y básicamente esa es la noche en la que no se comentó una cosa que es muy importante, pero las noches blancas, básicamente cuando Jim Jones hacía las 4 preguntas que os he dicho, huir a la selva, ir a Unión Soviética, quedarse armándose o matarse todo, él intentaba siempre hacer ver que la solución era la muerte. La muerte, la desvivición, ¿vale? Es decir, como cuando dices, ¿yo qué prefieres, esto o esto? Y cuando elige lo que tú no quieres, como Claro. que, no, pero Intenta- esto claro. es... La noche blanca en qué consistía. Ellos les daban, hacía esta pregunta, le daban las 4 respuestas y él le daba un bote a cada uno de los miembros. Un botecito. Y ese bote tenía cianuro. Entonces eran como pruebas de lealtad. De ver quién se lo toma, quién no se lo toma para tener control, saber quién tienes que controlar más, quién tienes que controlar menos. Bueno, Estamos hablando de que estas noches blancas se harían alrededor de unas 2 a 4 veces a lo largo del tiempo que duró lo que viene siendo este pueblo. ¿Qué pasa? Que tras esto que os he contado de lo que ocurre con los americanos, Jim Jones ya estaba muy cagado. Señores, esta noche hay noche blanca. Así que todo el mundo al pabellón. Van todos al pabellón. Jim Jones empieza a hablar súper cabreado diciendo que se han escapado 20 personas, que ya es el fin. Somos 1000 personas, no, pero da igual, se han escapado Pero 20 murieron personas. todos de... espera. Se han escapado 20 personas. Esto no puede seguir así, señores. Noche blanca, así que tenemos que terminar con esto. El problema llega cuando empieza. Cuando todos eligen la opción de la muerte. Y cuando Jim Jones empieza a repartir botecitos de cianuro con barbitúrico, es decir, calmante, los cuales tenían que empezar a tomarlo los niños más pequeños. Claro, como un niño pequeño se toma un botecito con cianuro, con jeringuillas. A los padres le daban jeringuillas para que se lo metiesen por la boca a los niños y así matarlos. ¿Qué pasa? Que los padres creían que eran otra prueba más
de Jim Jones. No creían que iba a ser... Pero no creían que eran de verdad Cuando cianuro. esos niños empiezan a chillar, esas grabaciones se pueden escuchar y te Dios. deja la piel mal, te deja el Ya cuerpo sé cuál mal. es. Se escuchan a los niños llorando. Se escuchan a los padres que creían que eso no iba a ocurrir preocupándose de verdad. Ahora es cuando te preocupa. Claro. ¿Cuál es el problema? Que ya lo habían tomado. Entonces, de 1000 personas, empezaron a morir gente. Y empezaron a salir del pabellón a las afueras. Y hay una imagen que es muy dura, que es una foto sacada desde una altura. Y claro, cuando iban tomando el cianuro, iban saliendo, gateando, como podían, a las Claro. afueras. Pero Jim Jones, aparte de eso, puso a un miembro de seguridad en cada puerta, en cada esquina. Si a ti no te mataba el cianuro, te iban a matar los de seguridad. En momento de allí no salía Hijo vivo. de puta. Entonces, Que no había forma de escapar. no había forma de escapar. Hubo gente que... Eso es un spoiler que hago. Pero... resulta, ¿vale? De que en la imagen se pueden ver cientos de personas en la salida de lo que es el pabellón. El pabellón estaría como aquí, a mano derecha. Y se ve un plano desde arriba en el que hay cadáveres y es gente muerta, pequeños, niños pequeños, Dios. personas mayores. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Que, claro, Jim Jones termina mal la historia realmente, entre comillas, porque cuando llega la policía, ¿vale? Llega la policía allí, al templo del pueblo, se dan cuenta de que al fin y al cabo Jim Jones había metido un tiro. Buah. Es decir, él tampoco iba a vivir, pero claro, no se iba a tomar cianuro. ¿Qué pasa? Que os acordáis que antes os he dicho que de este grupo de Leo Ryan no os he dicho nada de que sobreviviese o no sobreviviese gente. Murieron muchas personas, de los 14 a lo mejor morirían unas 11, pero 3 personas quedaron vivas. Y esas fueron las 3 personas que llegaron a Estados Unidos y pudieron contar la historia que yo ahora mismo os estoy contando. Hostia. Entonces, claro... Perdón Dime. por cortarte. De las 1000 personas, fueron 3. De las 1000 personas que quedaron allí, sobrevivirían unas 30 personas, 20 personas. 950, 960. Claro, pero personas bueno, murieron. por una forma u otra no llegaron a contar la historia, nada más que lo contaron los 3. No, es lo que dice que los 3 que contaron la historia fueron 3. Por los que fueron allí, por lo que Claro. se conoce Vale. aquello. Pero es que dijeron, y yo, aquí está pasando esto. Ha pasado esto. O sea, Sí, estos fueron fueron estos 3. Y realmente lo duro de esta historia es escuchar los audios, porque está todo grabado. Es que el problema de esto es que... El problema... Yo no lo he escuchado nunca. increíble de esto es que podéis escuchar el audio de la última Noche Blanca. Y podéis escuchar los audios y los vídeos, porque también se grababa de vídeo. El vídeo está de más Jim Jones. complicado, pero el audio lo puedo poner en los comentarios. El, O sea, au- los el- comentarios el no en- audio, el audio lo puedes poner, pero Bueno, para el que lo quiera lo escuchar. puedes poner enlace sin Le voy a problema. poner el enlace para el que quiera escucharlo. Yo Pero no es lo- muy... pero- yo no lo yo escucho- que no lo sí escucho aviso nunca, es ¿eh? discreción. Porque de verdad, si sois personas sensibles, escuchar a niños pequeños llorar y llorar de dolor, porque lloran de dolor. ¿No es recomendable el audio? Es No. agonía. Es- Lloro Es- de agonía. Imagínate un niño llorando, pero un niño pequeño, que son bebés. No, yo, yo me lo he visto. yo, Yo no lo he están escuchado llorando nunca. por su vida, no pueden, se están quemando, el cianuro te quema por Te dentro. quema el cianuro, te quema por Y dentro. son, eran No unos es una bebés, muerte de bebés. dormirte, porque aparte, bebés, le metían barbitúrico por el tema de los calmantes, para que no fuese tan duro. Pero da igual, es que el Qué cianuro guay. es Madre un de químico Dios. que es un veneno, te quema por Claro, es que dentro. ni con... Claro, que te estaban sedando. Se estaban Entonces- sedando y aún así seguía gritando de Entonces- agonía. Entonces, claro, Jim Jones al fin y al cabo, como muere, es lo que ha dicho ante Manolo, él muere por su corriente filosófica, pero muere, no Y él muere como defiende mueren lo- los demás. Defiende lo suyo. Defiende muerto. lo suyo, pero muere como un perro. O sea, es un cobarde. Pero muere como un cobarde, porque él no tiene los huevos, entre comillas, De porque él, tomar. por ejemplo, manda a matar, o sea, manda a que toda su seguridad se maten entre ellos, porque ellos también toman el... Guapo, una parte de El- Call of Duty, ¿eh? Vamos a decir. ellos también toman el cianuro. Todos tomaron el cianuro. Menos él. Menos él. Él se pegó un tiro de escopeta. Claro. No sabe si se lo pegaron o se lo pegó. Pero Otro- una de dos, un tiro de escopeta fue. Eso te lo iba a preguntar antes. ¿El qué? Que si se suicidó él. No fue. O- No se Susto, aclaró. Qué susto. No se aclaró Dios, si me ha fue dado un algo, tiro ¿eh? en plan, él a sí mismo o si se lo dieron. Pero sí, yo es probablemente de historia de sexta es la más dura. Qué no hace dura, falta que diga que es una Tío, yo no he no, escuchado no, esos claro. audios. No lo he escuchado. No has escuchado, después te los pongo. No. Yo Pero- prefiero no escucharlo. Es complicado. Es muy preferible duro. que no lo escuche. Yo lo voy a dejar. ¿Tú Yo lo voy a has dejar el escuchado? enlace en. ¿Tú lo has escuchado? Yo sí. ¿Te dan sentimiento Es los agonía. niños pequeños? Es agónico. ¿Te dan sentimiento? Hombre, Entonces no es, lo que yo- veas. es agónico. En plan, escucharlo sí, es sí. agónico. Yo voy a dejar el enlace para que quiera ¿Tú has escucharlo, escuchado pero alguna yo no vez lo un niño recomiendo. pequeño llorar, rollo de llorar, de no poder más, de con el Tío, yo escucho a un niño llorar, tío.
Tan de Sí, normal, pero tú porque has tú escuchado a un lo niño escuchas, llorar. No, pero me refiero, Pero hay de- muchos niños que a lo mejor se ponen a llorar y lloran mucho, muy Sí, fuerte. Pero tú has sí. escuchado a un niño llorar Por porque triste que tenga son. hambre, porque tenga sueño, pero Claro, no porque Como- haya dado cianuro. Por ejemplo, cuando un niño llora, por ejemplo, porque algo le ha dolido de que le han pinchado o algo, un niño pequeño, es algo así. Pero extendió en el tiempo Claro, mucho tiempo. pero barbaridad. Y, Y los más gente. adultos, los adultos Los también. adultos me chillaban de dolor. Tío, tío, vaya Y a locura. todo esto, una cosa que no he dicho, Jim Jones no paraba de hablar. Ajá. Mientras En que ningún todo el momento. mundo. No. Todo el tiempo está diciendo, esta es la solución, esta es la única verdad. Mientras que la gente estaba muriendo. Madre de Dios. Pero a mí lo que de verdad me choca es cómo puso un guardia en cada esquina. Va, Para porque que ya no sabía lo que saliese iba a nadie pasar. vivo. Lo tenía ya todo todo Perimetrado y fuera. La Y gente lo que realmente choca es como una persona que realmente se preocupaba por la gente Estaba hizo haciendo esto porque realmente tenía una paranoia. Mira. Se estima de que él tuviese algún tipo de esquizofrenia paranoide. Es que yo antes lo iba a decir en el sentido de, en el momento en el que tienes un patrón tan claro de un fanatismo primero al pintor con el bigote, después a Carlos Max, No, lo puedes decir sin problema. iba como, es como dos variantes totalmente opuestas una de la otra. No Y- tan, tan opuesto. Bueno, pero en el sentido literal sí. Y que él siguiera a los dos por su liderazgo y tuviera ese patrón tan definido de me gusta que sea así y así. Y yo quiero ser así. Como que ya. Pero porque Ya. a él le daba igual lo que hizo Hitler. A él le Claro, encanta- claro, es De lo que hecho, digo. a sus amigos, cuando él empieza a descubrir a Hitler, él a sus amigos les saludaba con el paso de la... Bueno, les saludaba, les obligaba a hacer el paso de la oca. No sé si sabe cuál es el paso de Sí. la oca. O saludaba con el saludo nazi. No lo haga. Pero No lo voy a hacer, pero saludaba con el saludo nazi. Sí, sí. O hacía el paso de la oca. ¿Por qué? Porque adoraba lo que os he dicho. Por eso acabó como acabó. Porque él lo único que quería era a someter el control. Pero claro, nunca te lo Sentirse esperabas líder. porque... No sentirse líder, fue líder. En el sentido de... Él desde siempre fue un líder. Desde siempre. Él no conocía la... Que sí, que yo creo que esto viene sobre todo por el tema de su madre. Porque nunca Claro, tuvo 100%. ese cariño. Entre muchísimas otras cosas. Porque él, seguro. por ejemplo, sí quería a su madre. Y su padre, el pobre, no. Aparte que era alcohólico, pero su padre murió joven también. Bueno, joven, pero murió, claro, cuando Jim Jong era pequeño. Se podría decir que a él lo que no le llamaba la atención era La corriente. lo que es la política, corriente política. de lo que ellos hablaban, la política, A él la no le gustaba la filosofía. política, ¿eh? A él no le gustaba eso. Lo que le gustaba era la figura, cómo estaba Hitler ahí en medio Claro. y cómo estaba todo el mundo coreando su nombre porque él tenía esa presencia. Claro. Además- Eso era lo que a él le gustaba. Además que era una persona muy carismática, tío. Es que tenía una capacidad oratoria y una potencia para comunicar, tío. Es que si tú no lo eres, es imposible que tú. Que volvemos a lo Pero que es hemos dicho que, antes. bueno, no lo he contado. En la Noche Blanca, en la última, cuando el Jim Jong dice que todo el mundo va a morir, la gente aplaude. Increíble. La gente aplaude. Y tú escuchas a la Increíble gente cómo aplaudir. te pueden comer la cabeza. Tú escuchas a la gente aplaudir. Los aplausos se terminan en 10 minutos. Pero porque a lo mejor no Hombre, se claro. creían. A lo mejor se creían creían que era otra. Claro. Pero es que es lo que te estoy diciendo, que al fin y al cabo, Noches Blancas de pruebas se hicieron entre 2 a 4. De entre 2 a 4. Claro, y todo el mundo tomó el botecito, pero nadie, claro, no Pero a era, mí lo no que era más me realmente choca- eso, a era mí para lo una que más prueba. me choca es que tú eres un padre de familia, tú tienes un niño pequeño y tú tienes que darle con una jeringuilla cianuro a Pero tu que hijo. y te lo das. Es que se lo das Es que esa es la barbaridad, tío. en Es que no plan, se lo das Dios. se lo das, es que tú no eres tú. Tú No, tienes la cabeza total y absolutamente Y que corrompida por también una te ves persona medio que te- obligado. Hay 4 tíos en la esquina con escopeta. Es O que, se lo doy. de hecho, o... hay una mujer, cuando él está dando este discurso, hay una mujer que le dice que no, que por qué no van a la Unión Soviética, que por qué no escapan, y dice que no. Que él ya ha tomado la decisión y que su palabra es la que vale. Y se acabó. Y esa es mi Ese historia. modus operandi de. Esa es mi historia, señores. Espero que Está os guapa, haya, tío. espero Tío, que no os me la- haya no gustado. me la- Espero no me la que os haya conocí. gustado. Y si queréis saber más, pues Es la preguntadme. de Johnstown. ¿No? Sí, la masacre de Johnstown. Sí. Es que yo la conocía por eso. Bueno, es que claro, no lo he dicho. La capital de Guyana es Johnstown creo que era. La masacre de Johnstown, sí. Pero Brutal. porque ¿Qué le pasa? la capital de, Es brutal, de Guyana No, es Johnstown. Johnstown es la capital de Guyana y él le puso Johnstown. Claro. ¿Vale? Ajá.
Yo lo conocía como eso, como la masacre de Jonestown. Ahí está. Y nada, pues desde ahí llegó el Muy FBI, guapa, el muy guapa. FBI Y empezó está a investigar. perfecta. Yo no me la, Encontró no me todo la eso. conocía, ¿eh? Encontró lo que encontró, imagínate. Claro, Encontró claro. lo que encontró. Porque claro, allí cuando llega el FBI al fin y al cabo, Marrona. tú imagínate lo que llega allí y lo que ve allí el FBI cuando llega. Tú imagínate que eres el primero que llega allí y ves el patio. Y claro, como cogieron Eso- los botecitos eso estaban allí y tienes que- analizaron lo que tenían los Tú botes. tienes que saberlo, saber gestionarlo. El Hostias. primero que vio eso, Duro, Yo, duro, escúchame, duro. vaya te vas a morir barbaridad. con eso aquí. ¿eh? O sea, llegar tú allí y encontrarte a 970 personas No, tiradas no, en el sí, suelo, sí, sí, sí. eso tiene que ser. Si Sí. es que tú te puedes llegar a encontrar, bueno, cualquiera de nosotros te encuentras a uno Y te y te jode. da un ataque de pánico. Porque tú, ¿qué haces en ese momento? Pues tú imagínate que llega Nada. allí y te encuentras 970 personas apiladas, unas encima de otras, intentando escapar de eso. O bueno, el que no pudiera escapar, que a lo mejor estuviera gateando o por encima de otro cuerpo intentando escapar como sea, le pega un tiro. Bah. Imagínate llega allí y te encuentras a lo mejor 5 personas apiladas en un mismo sitio. O los bebés. ¡Oh, qué barbaridad, chaval! No tiene que Una ser. barbaridad. Es Es una barbaridad, es que una barbaridad, es que una barbaridad. No, yo, pero Yo no se ríe de mí. Qué barbaridad, chaval. Es una barbaridad. Es otro único puto muy grande. Sí, sí, Muchas básicamente. gracias. Y De la verdad. culpa, como en muchos casos de personas jodidamente mal de la cabeza, es el entorno familiar en el que se crían. Es Pero que- no tiene por qué. pero es un. Es un aliciente. Claro. Sí. No, es un aliciente, no, es un A ver, factor muy es un gordo. factor importante. También Normalmente. te digo, hay gente que ha nacido en familias totalmente desestructuradas y Son- son bellísimas personas.